¿verdad? Es un respaldo, es alguien que está detrás ayudándome a hacer lo que haga. Y en este caso la unción de Dios, pues es el respaldo de Dios. La unción y la instrucción, que es el tema de hoy, debe de ser algo que va junto siempre, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la unción es algo mágico, que, ay, la tengo la unción y ya voy a volar o voy a hacer cosas que... No, 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 la unción es algo que es un respaldo y cuando es de Dios también debe de tener el propósito en la instrucción de Dios. Eh, Hablábamos de ir más allá del velo el domingo y ¿para qué tengo esa entrada al lugar santísimo? En el lugar santísimo lo que encuentro es a Dios. La presencia de Dios es algo que yo tengo que tener correctamente, ¿no? Para el caso de Israel, el arca que representaba la presencia de Dios tenía sus instrucciones de cómo transportarla, de cómo llevarla de un lugar a otro, de cómo, dónde debería de estar guardada. Y entonces no ha cambiado el principio de tener la presencia de Dios, es algo que yo tengo que tener correctamente, porque no se trata de ser o no ser pueblo de Dios. Cuando robaron el arca a los filisteos les fue como en feria, como dicen. Estaban ellos en angustia, en enfermedad, les salieron tumores, les salieron tantas enfermedades, murieron miles. Y cuando regresaron el arca, los israelitas la recibieron incorrectamente, se atrevieron a fijarse dentro de ella con curiosidad y faltaron al respeto a la presencia de Dios y no le pasó cosa diferente que a los filisteos, también fue igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios, esa unción que tienes tú, también tienes que tenerla correctamente, bajo instrucción de Dios. Eh, la unción era para gente importante en el pueblo de Dios y la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas, ¿no? Después vamos a ver eso, tal vez el domingo. Pero usted es VIP, usted es muy importante, persona, pueblo muy importante de Dios. Y en 1 Samuel 16, si gusta nos ponemos de pie para leer el versículo 13 y 14, habla de cuando Samuel, por instrucción de Dios, con mucho miedo, ¿verdad? A veces Dios quiere que tú simplemente obedezcas, no importa que te dé miedo lo que te pide Dios. ¿Te ha dado miedo algo que te pide Dios? A veces no pide cosas tan difíciles, pero pide cosas que dan miedo. Y generalmente es así. Samuel no quería ir a ungir a cualquier rey delante de la gente porque Saúl lo iba a matar. Pero Dios le dice, te estoy diciendo que vayas. Bueno, eso es traducido, ¿verdad? Estoy resumiendo capítulos. Y Samuel, obediente, va hasta la casa de Isaí, hace que traigan a David, después de que vio a todos los hermanos de David, pensando que tal vez uno era y no. Las cosas de Dios no son como pensamos, a veces nos dan miedo, pero cuando la seguimos, entonces la unción y la instrucción dan resultado. Y es cuando Dios bendice. Y dice la palabra de Dios que cuando Samuel estaba ahí, en la casa de Isaí, con los hijos de Isaí, dice Samuel, versículo 13, tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel se fue, se regresó a Ramá. Y dice el versículo 14 que en ese tiempo, al mismo tiempo, cuando sucedía la unción de David en Belén, algunos kilómetros de ahí, tal vez de aquí a Bastrop, más o menos la distancia, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl en ese momento y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, muéstranos esta enseñanza del día de hoy, muéstranos lo que tú quieres que sepamos hoy y también, Señor, que sea útil para nuestra vida, la presencia que nos das, el respaldo que nos das para que tenga efectividad y podamos hacer tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puede tomar asiento, la unción junto con la instrucción es lo ideal. Adán tenía la presencia de Dios con él,
Y por más embebido que estaba en la presencia de Dios, imagínate, compenetrado, lleno de luz, no como Moisés que solamente la cara le irradiaba luz, pero Adán era un ser prácticamente lleno de luz, pero el día que no siguió la instrucción de Dios, se perdió todo. De nada sirve mucha unción sin instrucción. La pura unción, por otro lado, pues es un milagro de Dios. A veces Dios usa muchos con la unción, ¿verdad? Yo me sorprendo cómo a veces hay personas que fluyen y te dicen cosas de parte de Dios, como con uno de los 9 dones o algunos, varios de los dones, empiezan a decirte, el Señor dice que tú esto y esto y esto. Y en varias ocasiones personas vinieron a mí y me dieron profecías, palabras del Señor. Me hablaban de lo que yo estaba pensando y al estilo de los brujos, ¿verdad? Pero esto es de Dios, no es adivinación. Uno se sorprende, ¿verdad? Porque uno está pensando cosas y vienen y le dicen, dice el Señor que lo que tú estás pensando es esto y esto, pero debes de hacer esto y esto y esto. Y así muchas veces cambié mis planes. Dios me guiaba, Dios me guía. Pero estas personas que venían no tenían una vida espiritual que tú digas es una persona de Dios. Algunos andaban fuera de orden. Uno se separó de su mujer teniendo mucho éxito y ahorita está tristemente sin casa y sin otro era, después supimos que era homosexual y aunque te asustes, Dios usa a esas personas como diciendo yo soy el del poder, no él. Pero eso es como milagros de Dios, no es lo ideal. Lo ideal para una persona es que tengas la unción de Dios y que sigas la instrucción de Dios para que realmente haya fruto. Una cosa es el don de Dios, que ese es de Dios. No tienes ni por qué jactarte si tocas bien, si cantas bien. Eso es de Dios, Dios te lo dio. No tienes que jactarte si trabajas, eres muy bueno en hacer ciertas cosas, profesiones, estudios. Eso es de Dios. Pero cuando seguimos la instrucción de Dios, entonces viene el fruto del Espíritu Santo, que eso es algo mío, es algo que Dios quiere que yo tenga, fruto. Entonces la unción con instrucción es lo que me va a hacer un cristiano balanceado y verdadero. Y pura unción es un milagro de Dios, pero pura instrucción por el otro lado sería algo también que no tiene poder. Tú puedes seguir la palabra de Dios, el diablo también la sigue y se la sabe de memoria, pero no sigue a Dios. La palabra de Dios la tuercen como quieren, para hacer lo que quieren, y tú puedes encontrar en la Biblia lo que buscas. Si quieres desacreditar al pastor, lo vas a encontrar. Si quieres decir, wow, el pastor es lo máximo, también lo vas a encontrar. Lo mejor es que digas ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios es lo máximo. Para tener esa función poderosa, tenemos que ser guiados por principios de Dios y respaldados por el hacer la voluntad de Dios. La palabra, el consejo del Espíritu Santo, aplicado a mi vida, eso es unción con instrucción. Y eso se vuelve poderoso. El punto número 1 es que trae al enemigo la unción. ¿Verdad? O sea, Saúl estaba ungido por Dios y tenía al enemigo ahí a la puerta siempre, pero la unción de Dios no te da la victoria sobre todo eso. Una vez ungieron a David, la unción se fue de Saúl y el enemigo pudo afectar a, a Saúl. Entonces sí es importante tener la unción de Dios. Pero, ¿cuántos han dicho, yo no tenía ningún problema hasta que me convertí? Y bueno, eso creen, que no tenía ningún problema. Pero el problema es más grande porque te vas a perder para siempre. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, estamos del lado de Cristo y el enemigo queda contra nosotros.
Entonces muchos tienen problemas cuando empiezan a buscar a Dios, cuando deciden agarrar en serio las cosas de Dios, cuando dicen me voy a meter ahora sí en serio y quiero empezar a diezmar, empezar a asistir a la iglesia, empezar a participar en las FCs y en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y entonces empiezan las guerras, las batallas, las cosas, problemas. Y eso es normal. Muchos no tienen problema aparente porque no están en Cristo. Pero cuando no somos cristianos tenemos el problema más grande que podamos tener. Nos vamos a perder para siempre. Pero cuando ya tienes a Cristo, cuando viene la unción, entonces el enemigo, al darse cuenta, a veces Dios esconde eso, como en el caso de Samuel, se fue escondido para que Saúl no se diera cuenta. Y pasaron años. Después se dio cuenta Saúl que Samuel, el profeta, había ungido a David y lo persiguió por muchos años. Algo parecido le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús nació. Los que deberían saber que ya nació el rey no sabían. Y los que Dios les mostró que nació el rey andaban buscándolo. Y ahí está la historia de aquellos sabios de Oriente, que no eran reyes ni eran tres, que estaban buscando al rey para adorarlo. Y que ni Herodes sabía, los sabios, los sacerdotes, las personas letradas en las cosas de Dios, los doctores de la ley, pues tenían una idea, pero no estaban enterados de que ya había nacido. Y el Señor pudo irse por instrucción de Dios, se lo llevaron José y María a Egipto. Y estuvo refugiado en Egipto, después llegó, se fue a Nazaret y ahí creció. Hasta que el diablo se dio cuenta quién era Jesús cuando Juan el Bautista lo presenta y dice, este es el Cordero de Dios. Y entonces viene el ataque, viene la tentación, y lo podemos ver en Juan y en Mateo. Y bueno, la tentación de Jesús, cómo es cuando viene contra Jesús y lo tienta en el desierto, ¿verdad? Pero ya cuando Dios permite eso, para que veas que Dios siempre tiene control, es porque tú ya puedes ir en contra de Él. Samuel había ungido a David. David había aprendido varias cosas como entrenamiento a través de esconderse de Saúl, de respetar a Saúl, de seguir las instrucciones de Dios. Pero cuando el enemigo se dio cuenta de que David era el rey ya una vez ungido y ya en funciones como rey, lo primero que hizo David es traer y empezar a pensar en la casa de Dios, empezar a pensar en Jerusalén como la capital para Dios y hacer las cosas de Dios. Y entonces viene el enemigo. Y es por eso que la unción atrae al enemigo, porque si tú no estás ungido, si tú no tienes problemas con el diablo, si a la mejor tú eres el amigo de los amigos del diablo, de los que andan murmurando. Hay gente que le encanta murmurar y no tiene ningún problema en sacar su cafecito y su panecito y empezar a platicar. Ay, el hermano tal, fíjate lo que hizo el hermano tal. ¿Qué te hizo, hombre? A ver, platícame para orar. Y entonces hacen una murmuración muy sabrosa, ¿verdad? Porque el diablo te hace que sea sabroso. Pero están haciendo daño, ¿verdad? Qué bueno que fuera que aquel hermano del cual están hablando estuviera ahí para decir, es que tú no conoces la otra parte. ¿Por qué le pasó a este eso? Pues porque yo hice esto y esto y esto. Y entonces ya cuando dice Proverbios, viene uno a quejarse y parece que tiene razón, pero cuando viene el otro se dan cuenta que hay que tener las dos versiones. Eso no pasa en la murmuración. El enemigo ataca hacia la iglesia, el enemigo ataca hacia cualquiera que tiene la unción. Y cuando empiezas a tener unción, empiezas a tener muchos ataques de adentro, de afuera, de todos lados. Y esto le pasó a David. En Primera de Crónicas, en el 14, versículo 8, David se dio cuenta, los enemigos, los filisteos en este caso, enemigos de Israel, se dieron cuenta que David estaba haciendo las cosas bien, que ya era jefe, ya era rey de todo Israel, ya no nada más tenía sus seguidores, sino que ya estaba establecido como rey, aquella unción ya estaba clara en David, había pasado el tiempo, y empieza el enemigo a venir a David.
Y dice que cuando los filisteos, en la versión de la traducción del lenguaje actual, que si tú tienes buena vista ahí la vas a leer, dice que cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron, los enemigos, se unieron todos ellos para atacarlo y fueron a un valle grandísimo que se llama Refaim, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enteró y salió a encontrarse con ellos. Pero antes de ir en contra de ellos, dice que hizo algo que todos tenemos que hacer cuando tú eres de Dios y tienes la unción de Dios. Tienes que hacerlo. Y dice que David consultó a Dios. Y le pregunta, si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me vas a ayudar a vencerlos? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Tienes que aprender no nada más a orar hablando tú, pero a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos van a orar y andan apurados y dicen, Señor, ayúdame, Señor, gracias por este día, Señor, adiós, tengo chamba, y salen corriendo? Pues ¿cuándo te va a hablar Dios así? Pero qué bonito cuando oía un pastor que decía, Apocalipsis no dice el que tenga boca para hablar, que hable, ¿verdad que no? ¿Qué dice? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Eso es lo que quiere Dios. La abuela decía, ¿cuántas bocas tienes? Pues nomás una. ¿Y oídos? Dos. Pues cállate y oíme. Oíme el doble de lo que hablas. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que escuchar a Dios. No puedes vivir sin escuchar a Dios, no puedes, tu vida tiene que ser instruida por Dios día con día. Tenemos que ser como aquellos israelitas que en el desierto no iban a caminar si no comían, pero no podían comer lo de toda la semana. Tenían que ir todos los días a buscar al desierto ese maná que caía y luego traían el maná y les duraba un día. No podían recoger 2 días porque se les echaba a perder. Y así todos los días tenemos que depender de Dios. Es algo que tenemos que entender. Cuando Dios le contestó, ve a pelear, yo te voy a dar la victoria. Dice el versículo 11, que entonces David salió a un lugar que se llama Baal Perasim, y ahí venció a los filisteos, y los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Ellos venían con sus, acuérdate que el enemigo, cuando sabe que tú estás de parte de Dios, que tú ya estás con la unción de Dios, con la presencia de Dios, va a venir contra ti con dioses falsos. Pero esos dioses falsos, cuando tú consultas a Dios y sigues las instrucciones, van a ser avergonzados. Y dice la palabra de Dios que dejaron tirados sus ídolos ahí con los que venían en contra de Israel. Y cuando David se dio cuenta, dice que ordenó a los demás, a los soldados de él, que quemaran esos ídolos. Y a ese lugar David lo llamó Baal Perasim, que quiere decir donde el Señor venció. Porque dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Entonces Dios te va a respaldar cuando tú tienes su respaldo, su unción. Eso es la unción de Dios. Y cuando tú sigues la instrucción, Dios te va a dar la victoria. Es muy sencillo, ¿no? La número 2 dice, la unción debe tener instrucción. ¿Por qué? Porque yo dije, ya aprendí, ya sé que Dios me va a respaldar, y mañana, porque todos los días, la palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 6, donde habla de la armadura, ¿verdad? Que tengamos la armadura para poder contrarrestar todos los ataques del enemigo, para que cuando se haya terminado la batalla, fíjate bien lo que dice, poder estar firmes. ¿Cómo? ¿Cuándo voy a descansar? Cuando te mueras. Entonces vamos a decir que descanse en paz, que esté en la presencia de Dios. Pero sabes, aquí en la tierra vamos a estar, por eso dice la Biblia, ninguno que crea estar firme. El que crea estar firme, cuídese que no caiga, porque puedes caer, porque la batalla sigue. Y no puedes decir yo oré ayer y ayer me fue bien y entonces hoy no voy a orar, porque ya sé cómo hacerle. Tú no sabes nada. Tú tienes que ser guiado por Dios como la oveja que todos los días puede recorrer el mismo camino,
pero tiene que seguir al pastor porque mañana no sabemos si va a estar el lobo, va a estar un oso o un león, pero el pastor ahí está cuidando, ¿no? Y entonces, la unción debe tener siempre instrucción, siempre tu camino, tu presencia, la presencia de Dios en ti debe tener su instrucción. David consultó a Jehová y Dios le dijo, ve, y se fue de frente contra el enemigo y los venció, porque Dios no le dijo otra cosa, sino que él hizo la voluntad de Dios, como cuando Samuel fue a ungirlo, Dios cubrió a Samuel y lo cuidó de Saúl. Ahora David está siguiendo la instrucción de Dios y va de frente contra el enemigo, los vence, y dice la palabra de Dios que los filisteos, versículo 13, se volvieron a reunir para atacar a David, y ahora sí ocuparon todo el valle de Refaim, como que vinieron entonces ya con más energía, enojados, tristes por la victoria, pero animados porque tenían que vengarse. Y David, ¿qué dijo? Pues ya los vencí una vez, pues vamos otra vez. No. Dice el versículo 14, enseñanza para todos nosotros. Y David volvió a consultar a Dios. Y Dios volvió a hablarle a David. Porque David se callaba. ¿Cuántos se callan en la oración para meditar en Dios? Hasta los impíos saben que meditar es bueno. Decía una hermana, es que ponen al niño a meditar en la escuela, pues enséñale a meditar. La palabra de Dios dice que debemos de meditar en Dios, en su palabra, en sus principios. Así que cuando ellos estén meditando a no sé qué vibras, usted lo pone y lo pone a meditar en Dios y le enseña. Eso se enseña en la casa, no en la escuela. En la escuela a veces le enseñan basura, pero la instrucción debe ser de Dios, no cualquier instrucción, es un punto más adelante. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y son los mismos filisteos, es el mismo valle, es la misma situación, pero tengo que volver a Dios. No importa que sea no te automediques. ¿Cuántos se automedican? No le creas a las hermanas estas que andan con sus medicinas de México y te dicen, esto funciona muy bien, ¿te duele la cabeza? A mí me dolía, tómate esto. Y ahí andan después que les duele otra cosa también. ¿Por qué? Pues porque no consultan. Entonces no tiene doctor, pues el Señor es su médico, ¿verdad? Pero tenga cuidado, no ande así y lo pueden meter a la cárcel a los que andan practicando la medicina fuera de, ni son médicos, ni son enfermeros, ni nada, pero bueno, es un anuncio por el mismo precio, para que tenga cuidado. Pero los filisteos se volvieron a atacar a David y David no dijo, pues ayer mi medicina esta jaló, voy a volverla a usar. No, voy con Dios otra vez, le vuelvo a consultar y Dios me va a decir, atácalos, yo te apoyo. Ya sé, pero tengo que hacerlo. Bueno, tú que sabes todo, que ya sabes que te va a decir, pues no fue así. Dice el versículo 14 que Dios le respondió, no los ataques de frente, no los ataques como la vez pasada. Ahora rodéalos, pues ya saben qué vas a hacer, pues vamos a sorprenderlos. Igual le decía al rey Josafat, igual le decía al rey que estaba, cuando estaba Eliseo y el criado. Entonces, Dios siempre tiene una visión mucho más alta, mucho más grande, mucho diferente que a ti. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, así como el cielo de la tierra son diferentes, así son de diferentes que tú. Así que ve a Dios y consúltale siempre. Y le dijo, no los ataques de frente, sino que rodéalos y cuando yo diga, tú les vas a salir por atrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, entonces vamos a ver qué hacemos. ¿Por qué? Número 3, si escuchamos a Dios, vamos a ver a Dios. ¿Cuántos cristianos son los que a veces les dicen, bueno, yo sé que aquí no hay, pero cristianos que dicen, bueno, a ver un testimonio, y no, nadie levanta la mano? Aquí lo que hay es que a veces son de rancho, ¿verdad? Medio, aunque sean de ciudad grande, parecen de rancho. No, es que me da pena. Ay, como es el pastor, que quiere que dé testimonio. Y le da pena, ¿verdad? Pero cuando ya se están terminando los testimonios, ya están todos así, yo, ¿verdad? Pick me. Porque quieren pasar, quieren dar testimonio. Todos tenemos testimonios de Dios. Qué triste cuando alguien no tiene testimonios de Dios. Porque vemos la mano de Dios y nos gusta ver la mano de Dios y nos gusta glorificar a Dios. Pero
si nosotros ya no buscamos a Dios, no oramos a Dios, no nos automedicamos, no entendemos que la unción es versátil, tiene que tener instrucción y no es una instrucción o una manera siempre igual. No podemos guiarnos por testimonios como aquel le hizo, así le voy a hacer yo. Y tenemos que ver la instrucción de Dios, tenemos que depender de Dios. Es algo específico que Dios quiere que tengamos en una experiencia personal y diferente cada día. Y para eso tenemos que ser humildes. Tenemos que entender que tenemos que saber que no sabemos nada. Si algo sé, es que no sé nada. Depender de Dios necesita de esa humildad. No ser autosuficiente. Tú quieres ser autosuficiente, qué bueno, que ya estás en tu trabajo, que ya tienes dinero, que ya no dependes de nadie. Eso es una bendición y debe de ser así. Pero nunca autosuficiente de Dios, nunca independiente de Dios, siempre depender de Dios. Porque la número 3, como les digo, si escuchamos a Dios, vamos a ver a Dios. Y dice el versículo 15, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Cuando oigas ese estruendo que viene, no te asustes, no es el enemigo, soy yo. Esa será la señal para que lances el ataque con tu ejército y ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo. ¿Cuántos les gustaría ir a la batalla y que vaya el poderoso ahí de Israel contigo y de repente te avientas a la batalla y te das cuenta que se quedó allá? No, hombre, pues a correr, ¿no? Detrás de él otra vez. Pues tienes que esperar a Dios, espera en Dios, escucha a Dios, sigue la instrucción. Y cuando David siguió la instrucción, dice el versículo 16, ese día venció a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. O sea, tuvo una victoria mucho más grande que la anterior. Porque así es Dios. Dios te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios va cambiando tu vida para una gloria más preciosa, un peso más excelente de gloria. Muchos versículos que hay que tienen que ver con una vida diferente, con una novedad de vida, con un cambiar de vida, siempre buscando a Dios. La unción de Dios no es algo que yo tengo y que voy a ejercer siempre, no, es algo que yo tengo que alimentar con instrucción, que tengo que buscar a Dios y que no basta con ser hijo de Dios, no basta con haber aceptado a Cristo, no basta con ser pueblo de Dios, tienes que seguir dependiendo de Dios, debemos siempre, siempre buscar a Dios y siempre seguir su instrucción y siempre esperar en Dios. Lo más difícil a veces es esperar en Dios. ¿Cuántos quisieran ya tener a su esposa? Pero pues tienes que esperar, brother. No te vayas a ir con una que no era. Por eso le dice la suegra, es que esta no era. Es mi nuera. Pues tienes que esperar en Dios. Para que cuando venga la de Dios ya tú la conozcas, ¿verdad? Porque te esperaste. El que no se espera se lleva el premio del diablo. Ten cuidado. Bueno, lo bueno es que cuando ya te casas el Señor te la convierte también. Así es de que esos casados que estaban pensando, ¿me esperé o no? Ya ni pienses. Ora, ponte a orar. Debemos siempre esperar en Dios cuando debemos de esperar en Dios. Y vamos a ver el milagro. Pues no se trata de mí. Fíjate bien, no se trata de la batalla, no se trata de mí, no se trata del enemigo, no se trata de lo grande que es el problema, no se trata de que Dios quiere que tenga una vida victoriosa. Todo eso puede pasar, pero la unción se trata de Dios. Número 4, la unción se trata de Dios. ¿No? Siempre fue así. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel. Si se tratara de victorias, hubiera escogido a Egipto, a Babilonia, a Persia, potencias mundiales, para que ganaran siempre. Pero no se trata de ganar, se trata de glorificar a Dios y escogió un pueblo que era esclavo, que salió de una familia pequeña, que se llamaba Israel. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Cuando Gedeón venía con un gran ejército, le dijo, hey, hey, hold your horses. Send it back to the establo. ¿Cómo se dice establo en inglés? No sé. Así no le dijo, ¿verdad? Pero le dijo, vamos a bajarle.
Que nadie diga que un ejército grande ganó y que fue la fuerza de Israel. No, 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 no. Que digan gloria a Dios porque Dios venció. Y así fue menguando el ejército hasta que con poquitos, ya cuando era imposible ganar, entonces sí, ahora sí, Gedeón, váyase en contra de ellos. Y la gloria fue de Dios, porque no se trata del problema. La unción se trata de Dios. ¿Para qué quieres la unción? Para dar gloria a Dios. Tienes que saber que para eso es la gloria, para eso es la unción, para eso es la instrucción. Al final tú vas a ser bendecido, pero qué bonito que seas bendecido porque si seguiste las instrucciones y que no te use el Señor como ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés siguió la instrucción y qué bonito que fue bendecido, salió del pueblo, tuvo una victoria grande, pero igual el Señor usó a Faraón, pero como Faraón no siguió las instrucciones, no estaba con Dios, no tenía la unción, entonces dio la gloria a Dios porque es el ejemplo de lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuántos son el ejemplo de lo que no deben de hacer? Ten cuidado de levantar la mano, que el Señor te ayude para hacer ejemplos, ¿no? Siempre fue igual. Años antes, cientos años antes de lo que pasó con David, había pasado con Josué. Josué cruzó el río. Donde Moisés llegó, ahí siguió Josué. Ya Moisés no llegó. Moisés fue un gran libertador. El Miguel Hidalgo de los mexicanos. El George Washington de los gringos. Ese libertador era Moisés. Ese es el gran héroe. Tú pregúntale a cualquier judío, a cualquier israelita, allá a los rabinos. ¿Cuál es el milagro más grande de Dios, de Adonai? Y te va a decir, pues cuando abrió el mar rojo el Señor. Y Moisés los guió con mano poderosa y los sacó con 10 plagas de Egipto. Esa es la historia de los milagros más grandes del pueblo de Israel. Donde nació Israel como nación libre. Es el libertador, la independencia. Es el día de la Pascua. Cuando ellos celebran la Pascua, nosotros celebramos la resurrección. Ellos celebran la independencia de Israel, nosotros celebramos la independencia como Israel espiritual por la sangre de Cristo que nos liberó. Y entonces la unción se trata de Dios, el respaldo se trata de Dios. Josué cruza al pueblo porque Moisés no siguió la instrucción claramente, tuvo algunos errores y Moisés también ya estaba viejón, ¿no? Imagínate, 120 años, ¿cuántos tienen 120 años? Un saludo para todos, pónganse mascarilla. Este, aunque sea de aguacate para que las arruguen, ¿no? Bueno, entonces Josué cruzó el río. Moisés, por más héroe que sea y todo, no llegó a cruzar. Pero Josué siguió la instrucción, ¿no? Pero un día Josué se encontró, antes de las batallas, antes de empezar a pelear y todo eso, se encuentra con un varón, con un ángel, un ángel, yo me imagino que era un ángel terrible, porque era un guerrero. Cruza el río y del otro lado se encuentra con una unción personificada, la unción de Dios, el guerrero de Dios, el jefe de los escuadrones de Israel. No sé si era Miguel, no sé si era Jehová de los ejércitos, que es la representación de la teofanía de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar como pueblo de Dios? Porque hay cristianos que siguen igual. O sea, recibieron a Cristo, vienen a la iglesia, pero siguen haciendo las mismas cosas de antes. Sus amigos son los mismos y casi que van a lugares, aunque ahora se sienten mal, pero siguen yendo a los mismos lugares que iban antes. Entonces, qué triste, ¿no? ¿Cuál es la unción? Entonces, no se trata de ser cristiano, no se trata de ser pueblo. Estos eran israelitas. Se trata de qué vas a hacer con tu unción, con la presencia de Dios en ti. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y eso es una reflexión para ti el día de hoy. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la voluntad de tu vida? ¿Estás cumpliendo con tus compromisos o estás comprometido con Dios? ¿Estás cumpliendo con los propósitos de Dios o tú tienes propósitos en tu vida que quieres cumplir? No digo que no tengas metas, pero todo ponlo a los pies de Jesús. Y tienes que guiarte por Jesús para hacerlo.
Hemos de estar siempre de parte de Dios, porque si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, cuando nosotros queremos, como nosotros creemos, entonces podemos estar haciendo las cosas mal y no hay un respaldo de Dios. Por eso no hay unción. Hay cristianos derrotados, sin victoria. No funciona el poder de Dios porque no estamos buscando estar de parte de Dios. Y no tanto en la gracia y la misericordia de Dios funcionar, sino funcionar en el poder de Dios. Todos nosotros, desde que nacimos en Cristo y desde antes aún, estamos vivos y estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Eso no tiene chiste, no hicimos nada para eso. Dios nos tiene aquí por su gracia y su misericordia. Pero qué bonito estar ahora, ser maduros, empezar a crecer, empezar a tener esa presencia y esa unción y empezar a hacer las cosas en el poder de Dios. Eso es ser proactivo. Empezar a tu cristianismo, hacerlo efectivo, hacer que funcione, hacer que cambien las cosas. Ser cabeza y no cola, dice la palabra de Dios, que Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Cualquier animal, la cola le sigue al perro, por ejemplo. No caminan para atrás. Lo que va adelante es la cabeza, es la que toma las decisiones, que tú seas el que toma las decisiones y no el que sigue o el que reacciona a todo lo que pasa, porque no hay otra. Eso no es. Entonces, ¿qué hizo Josué? Cuando se encontró este personaje, dice Josué capítulo 5, versículo 9, en la traducción en el lenguaje actual, dice que entonces Dios le dijo a Josué, ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto, ya era otra generación que pensaba diferente, había dejado de comer maná en el desierto y ahora iba a empezar a trabajar la tierra para sembrar y para obtener frutos. Igual Dios no le hace que caiga del cielo o no le hace que tú trabajaste. Es Dios quien te da todo el sustento y te mantiene. Eso no cambia, el principio no cambia. Dios provee. Tenemos que reconocerlo, ya sea que me lo dieron en la mano, alguien trabajó, o yo lo trabajé, pero es igual. Yo no tengo de qué jactarme cuando yo sé de dónde provienen las cosas. Y entonces Dios te empieza a usar, ya empiezas a ser activo. Y entonces dice la palabra de Dios que ya se había quitado esa idea de ser esclavos y ese día estaban en un punto de empezar una nueva vida que se llamaba el punto Gilgal. Por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal, un punto donde ya no hay retorno, donde vamos a ser victoriosos, vamos a cambiar, vamos a ir a otra vida. Y dice el versículo 10 que los israelitas celebraron la Pascua al caer la tarde del día 14 del mes de Abib, mientras estaban acampados en Gilgal, en la llanura cercana de Jericó. Un día muy, muy reflexivo para Israel, que tenía mucho que ver con el cambio hacia donde Dios los iba a llevar. Y al día siguiente comieron por primera vez de lo que producía la tierra de Canaán, granos de trigo horneados y pan sin levadura. Ese mismo día el maná dejó de caer, los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. Eso es muy significativo en la madurez de un cristiano, cuando empieza a ser proactivo y no a ser arrastrado por la misericordia de Dios, sino el poder de Dios lo empieza a poner en efecto. Y dice el versículo 13, y empiezan las cosas ya diferentes, empieza la vida emocionante a pasar para el pueblo de Dios. Cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, primer ciudad que iban a tomar, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Y dice Josué, este no es de ninguno de las 12 tribus que venimos, no es de nosotros. Está tremendo este varón de guerra. Y Josué se acercó y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué valiente Josué, ¿no? Imagínate, no, soy de los enemigos. Pero el versículo 14 es donde Dios te enfrenta a tu verdad, a tu situación. Ni uno ni lo otro le respondió. Yo soy el jefe del ejército de Dios. Muchos pueden pensar, bueno, pues eres de nosotros, ¿no? No.
Tú eres el de quién eres. Tú eres el que tiene que pensar de quién eres. No se trata Dios tiene su gloria. Dios tiene su victoria. ¿Tú cómo vas a actuar? Ni lo uno ni lo otro le responde el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. ¿Qué? ¿Vas a pelear conmigo? ¿O vas a pelear contra mí? Vamos a pelear juntos. Inmediatamente Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo y le dijo, estoy a tus órdenes. ¿Cuántas veces crees que se trata de ti? No se trata de ti, se trata de Él. Estoy a tus órdenes y haré cualquier cosa que me pidas. Eso le dijo Josué a ese varón de guerra que era de parte de Dios. La pregunta es, ¿nosotros de parte de quién somos? ¿Qué haces? ¿Haces las cosas tuyas, lo que crees que es bueno, lo que crees que es correcto? Sí, porque a mí me enseñaron que hay que triunfar en la vida. Eso no es de Dios. Si quieres triunfar en la vida, dale gloria a Dios. Eso sí es de Dios. Y vas a tener las dos cosas. Vas a triunfar y vas a ser el propósito de Dios. Pero si triunfas en la vida y no haces el propósito de Dios, no sirve para nada lo que estás haciendo. No me importa qué te dijo tu maestro, que si es ingeniero o que si es tu papá o tu abuelito, quien sea. Tenemos que evaluar las cosas. Y el jefe del ejército de Dios le dijo entonces, ok, primera instrucción, dice, ya, vamos a hacer las filas, vamos a hacer la estrategia. No, 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 quítate las chanclas, está sucio. A mí que no me vengas a ensuciar el piso, acabo de trapear. No, no le dijo así, ¿verdad? Quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó. Y tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Y tenemos que cambiar y tenemos que estar receptivos. Porque la unción y la instrucción son las de Dios. No son las que yo creo. Punto número 5 y último. La unción tiene que ver con Dios. Ese es el 4. La unción y la instrucción son las de Dios. No es lo que yo crea. No es lo que yo piense. Por eso muchos no tienen autoridad. Según ellos son buenos cristianos, tratan de hacer las cosas bien, todo les sale mal. Y te voy a decir por qué te sale mal. El Señor Jesús dijo, el que está bajo autoridad es aquel que tiene autoridad. O más bien el que tiene autoridad es porque está bajo autoridad. Podrá ser muy bueno, podrá parecer que eres muy buen cristiano, pero si no estás bajo la autoridad de Dios, entonces no tienes autoridad de Dios, no tienes unción, no estás siguiendo la instrucción. ¿Qué se necesita para estar bajo autoridad? Necesitas humildad, necesitas volver a Dios, necesitas estar en la presencia de Dios y eso se gana con humildad, y necesitas seguir instrucción y eso se gana con devoción. Devoción es la parte de la vida cuando nosotros cantamos, adoramos, ayunamos, oramos, buscamos a Dios, leemos la Biblia, y muchos quieren tener autoridad y ni siquiera dicen, Señor, gracias por este día. Pues ¿cómo? Pero aquel que tiene fe y convicción, acuérdate que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción, o sea, estar convencido de Dios, estar convencido de mi cristianismo, entonces va a ser un siervo útil porque va a agradar a Dios. Dios lo va a usar, va a estar bajo autoridad y le va a dar autoridad. Entonces todos necesitamos instrucción y el Espíritu Santo es quien nos instruye. El Espíritu Santo nos dejó la palabra de Dios. Y Él nos dio su palabra donde dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo hablando a través de muchas personas que escribieron. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dice Efesios 4:11 que Él nos dio autoridades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que nos van a perfeccionar, nos van a cambiar algunas cosas. Y dice Proverbios, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la instrucción de tu madre, Proverbios 1:8. Pero se necesita que tu padre y tu madre hayan sido cristianos, no como la mamá de Salomé. Sí, Salomé, ¿qué le dijo? Quiero un consejo, mamá, ¿qué le pido a Herodes? Porque había bailado muy chido.
Y le dice, dile que te dé la cabeza del profeta más grande que ha habido sobre la tierra, de Juan el Bautista, en una charola. ¡Ay, qué chula de consejo de mamá! A veces tenemos que desprogramarnos de todos los consejos que tenemos de nuestros padres, no juzgarlos, a lo mejor nos enseñaron como mejor pensaron, pero tienes que buscar a Dios y agarrar el consejo de Dios. Ya estoy hablando pocho. ¿Cómo se dice? Y seguir el consejo de Dios, agarrar. Pues en conclusión, hermanos, Dios no te llama a una religión. Dios te está llamando a tener una relación con Él. ¿Cuántos quieren tener una relación con Dios? Que podamos realmente tener a Dios, no nada más tener la presencia y la unción de Dios, pero seguir a Dios, empezar a seguir los pasos correctamente, las instrucciones de Dios, hacerlas vida, y todo va a cambiar. Esa relación donde hay comunicación, donde hay dirección de Dios, donde hay cambio de vida, donde yo ya no discuto, soy cristiano, no soy cristiano, no. Soy guiado por Dios. Soy de Dios, para pelear con Dios, no necesito ser cristiano nada más, necesito seguir las órdenes de Dios. Para que cuando te encuentres el poder de Dios, tú le puedas decir, ¿quién eres? ¿Qué eres? Y Él te pueda decir, no vengo contra ti ni a favor tuyo. Yo soy de Dios. Y entonces tú le puedes decir, yo quiero ser de Dios. Como Josué le dijo y tuvo la victoria. Y sí, fue difícil. Habrá cosas que den miedo como a Samuel. Habrá cosas que que me hagan correr como a David. Pero al final voy a estar en el camino de Dios, donde la resultante final de todo es obedecer instrucciones e ir viendo la mano de Dios que va delante de mí y yo no voy delante de Él. Bendecirá tu vida y va a ser algo personal. No me importa si lo que vas a hacer es estudiar, trabajar, estar en el gobierno, ser en la sociedad alguien prominente, pero que sea la unción de Dios el que te está respaldando para hacer eso. Todo se puede, pero tenemos que tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie y le decimos, Señor, ayúdanos? Ayúdanos, Señor, a ser personas que no solamente te tengamos, Señor, como alguien importante en nuestra vida, sino sigamos tus instrucciones, para no lamentarnos un día, Señor, de haber perdido el tiempo, de no seguir los planes tuyos, para tener esa victoria que tú tienes programada desde antes de la fundación del mundo. Quiero, Señor, no nada más tener tu unción, sino seguir tu instrucción, aprender, Señor, de los golpes que me he dado, para no seguir tropezando con las mismas cosas, para no frustrarme, para no vivir anhelando o viendo a otros triunfar. Señor, qué bueno, glorifico tu nombre por otros que triunfan, pero ayúdanos a ser, Señor, esas personas que se guían por ti. Que quites, Señor, en nosotros toda duda, todo resentimiento, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a seguir todo aquello, Señor, que tú tienes en nuestra vida y desechar lo que no funciona. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir las instrucciones tuyas. Veremos milagros, Padre. Veremos el respaldo de Dios en nuestras vidas, porque Dios es fiel aunque nosotros no seamos fieles. Hoy, Señor, queremos, Señor, hacer un voto de ser fieles a ti, de seguir tu instrucción, para ver tu respaldo, avanzar conforme a tu plan, hacerte, Señor, alguien que esté satisfecho de habernos salvado, Señor, que veas el fruto de tu aflicción y que te goces, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer en todas las cosas tu provisión, a ver en todas las cosas tu victoria y a seguirte, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.